Un cordial saludo fraterno de los integrantes de la urbanización Colinas de Vistalegre, Caracas, Venezuela. Siguiendo con la Jornada Nacional de Encuentros, esta parroquia Nuestra Señora del Valle, bajo la dirección del Padre Eduardo Campanulo, se ha organizado con miembros de las distintas instancias eclesiales de la parroquia estos encuentros. A nosotros nos ha tocado el tema José Gregorio Hernández, testigo de fe, un cristiano en búsqueda. También para anunciarles la alegría de la próxima visita de la reliquia, que va a estar próxima visita el 13 al 14, un día, para hacer un recorrido por los distintos sectores de la parroquia. Ese recorrido será anunciado oportunamente. Nos ponemos en presencia de Dios y de pie, por favor, vamos a hacer una oración para iniciar esta actividad. Señor, que tu gracia nos sostenga y acompañe, para que todas nuestras obras comiencen en ti como en su fuente y tiendan a ti como a su fin. Amén. Buenas tardes. Esta tarde vamos a contemplar la vida del doctor José Gregorio Hernández como adolescente, médico del alma y médico del cuerpo. Nos lleva a reflexionar hoy sobre la fe en Dios, un cristiano en permanente búsqueda, que fue el doctor José Gregorio Hernández. El doctor José Gregorio Hernández supo descubrir los dones de Dios a través del cuidado y nutrición de su alma, las huellas para su vida adulta y sobre todo la vida del servicio que él prestó a toda la comunidad. Como cristiano fue descubriendo lo que fue la vocación de servicio. Esta vocación de servicio llevada por los familiares y amigos y la comunidad de Isnotú, donde la madre Josefina Antonia y su tía Luisa María fueron partícipes con sus hijos a visitar a la comunidad para ver las necesidades y enfermos que tenía la colectividad. También su padre Benigno María Hernández, él tenía una botica y también surtía a la comunidad ayudando a la colectividad, a las fiebres, las diarreas, a todas las enfermedades. Este padre del doctor José Gregorio Hernández, cuando no tenían dinero para cancelar los medicamentos o las fórmulas, él les decía: otro día será, vaya con Dios y sigue que te mejores. Estos son arquitectos con salida, ¿verdad?, donde tenían unas bases cristianas, donde el doctor José Gregorio Hernández vio en ellos la fe de Dios, el amor, la rectitud, y también esto lo heredaron desde los padres del doctor José Gregorio Hernández. Unas virtudes, las virtudes que podemos observar en el doctor José Gregorio Hernández en su adolescencia y en su niñez, podríamos mencionar el bien común, ayudar a los demás, escuchar, entendernos, la fe de Dios, el amor, la ciencia, la bondad, la honestidad, la responsabilidad con el entorno y con la colectividad,
la honestidad, la humildad, la sencillez, el respeto a la dignidad humana, el trabajo como fuente de riqueza. Es importante mencionar que el doctor José Gregorio Hernández quedó huérfano a los 8 años. Su mamá dio a luz y al tiempo murió, entonces quedó a cargo de sus tías paternas, que fue quienes le ayudaron a formar su fe y su esperanza en el servicio de Dios. El doctor José Gregorio Hernández estudió su primaria en Ignotú. El maestro Pedro Celestino Sánchez observó la capacidad y la inteligencia del doctor José Gregorio Hernández, habló con su padre y le dijo que una vez que concluyera en Ignotú sus estudios de primaria, comenzó secundaria, pero le recomendó que se fuera a Caracas para que tuviera la posibilidad de ampliar sus conocimientos. Y el padre, haciéndole caso, habló con el hijo. El primero quería ser abogado, pero posteriormente el padre convenció al doctor José Gregorio Hernández para que fuera médico. Él estuvo de acuerdo y le dijo al padre: quiero estudiar más para poder ayudar a muchas personas. Entonces ya él estaba como convencido con su vocación de servicio. Entonces el padre habló con 2 militares que iban a venir a Caracas para que a la edad de 13 años el hijo se trasladara a Caracas. Con estas personas, eso fue un viaje con mucho esfuerzo, porque tuvieron que pasar la Sierra de Trujillo, las montañas. Fue arduo el trayecto, llegar a Maracaibo, posteriormente a Curazao en buque, y después posteriormente a La Guaira, y por el Ávila, por el camino de los españoles, llegaron a la ciudad de Caracas. Esto con el fin de que fuera a estudiar en el colegio Villegas, donde vivió su adolescencia con un guía que fue el director de la escuela, que lo puso en el camino de Dios, porque esta persona fue como su tutor, su escape, ¿no? Y fue un abogado que se llama Guillermo Tell Villegas. Este colegio actualmente se encuentra donde está ubicado el Conservatorio José Ángel Lamas, la Escuela de Música, en la esquina de Santa Capilla, por ahí, en la esquina de Veroes. El 25 de mayo de 1882, el doctor José Gregorio se graduó de bachiller en filosofía, cumpliendo todos sus créditos, con excelentes notas. Él ayudaba a sus compañeros en aritméticas porque era bueno en matemáticas, entonces él se ofrecía como para enseñar a los compañeros. Lo que le llamaba la atención al director, a Guillermo Tell, era que él, en vez de ir a sus horas libres a compartir con los demás compañeros, él dedicaba su tiempo a leer libros, a leer historias de filósofos, historias de religiosos, y eso lo cultivaba, ¿no? Además, él tenía habilidades en letras, el arte de la música. Él tocaba piano, tocaba violín y armonio, le gustaba el dibujo, la pintura, y era muy buen bailarín. Eso era en sus horas libres. Los compañeros de estudio y los profesores dejaron testimonios del perfil de la vida del doctor José Gregorio Hernández en este colegio. ¿Cuál fue ese perfil? Primero, una persona muy sencilla, muy sobria. Quiere decir que esta persona era muy recatada, como todo andino, ¿verdad? Que los andinos son muy recatados, muy serviciales, muy sencillos, muy compasivos, mucho amor, muy respetuoso con todos, responsable en sus deberes, piadoso con Dios, porque llevó una vida espiritual desde niño hasta su muerte.
era educado con sus buenos modales, tenía una disciplina en su vida. Otro, durante su juventud, consolidó su práctica religiosa con su práctica de la medicina, o sea que él compaginó lo espiritual con lo médico. Con la disciplina en sus estudios, él estuvo muy sistematizado, él era muy organizado en sus estudios, entre sus compañeros y la esmerada vida espiritual, la vida de oración en Dios. Entonces, una pregunta que nosotros nos debemos hacer con esta trayectoria de su adolescencia, teniendo esta vida espiritual, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo nosotros y cómo estamos imitando a esta vida tan ejemplar que nos da la fe, nos da la parte del riesgo del estudiar, porque él tenía retos, era muy disciplinado y lo más importante era las raíces que tenía en su hogar, ¿verdad? Que eso lo ayudó a él a ser una persona muy espiritual y muy educada. Entonces, esta pregunta que nosotros nos hacemos de qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo para imitar al doctor José Gregorio Hernández, yo lo dejo en el tapete, ya que el doctor fue un testigo de fe, un cristiano en la búsqueda permanente de ese encuentro con lo divino, con lo Dios, con lo espiritual. Y yo estoy de acuerdo con el doctor Luis Racetti cuando dice que el doctor José Gregorio Hernández creía que la medicina era un sacerdocio del dolor humano, que él lo vivió desde que nació hasta su muerte. Muchas gracias. Saludos cordiales a todos. Continuando con la exposición de la vida del doctor José Gregorio Hernández, también ya se ha adelantado, en sus años tempranos el doctor José Gregorio se ejerció antes de comenzar sus estudios universitarios como asistente en el curso de aritmética, justamente estando en Caracas. Al mismo tiempo, junto con la mano de la esposa del doctor Villegas, Pepita Peroso de Villegas, inició, vamos a decir, su actividad en la sociedad caraqueña, se dio a conocer, y esto hizo que el doctor José Gregorio ampliar su vamos a decir, su conocimiento, su forma de ver la vida, especialmente la vida caraqueña, y a ver otros tipos de actividades, en la cual también, junto con esta introducción a la sociedad caraqueña de ese entonces, también de la mano de la esposa del doctor Villegas, hizo que pudiera aumentar, incrementar y continuar su fe cristiana, y especialmente en la caridad. En 1882, ya comenzando sus estudios, él tenía la afinidad de seguir comenzar su estudio en Derecho, pero debido a las recomendaciones de su papá, que le dijo textualmente: "Mijo, aquí lo que se necesita son médicos", lo tomó en serio y comenzó a iniciar sus estudios en medicina. Esto hace que el doctor José Gregorio Hernández comenzara entonces ya, vamos a decir, tomar su decisión de seguir en los estudios de medicina. El doctor José Gregorio Hernández se graduó de médico en el año 1888
con apenas 23 años. Centró su actividad, sus estudios, y presentó en los problemas de las enfermedades bacterianas. Sus estudios, su tesis de grado se llamó la teoría de la doctrina de la NET y la fiebre tifoidea en Caracas. También en 1889 fue solicitado, se dirigió hacia Ignotú y no quería, dijo que quería ejercer en Ignotú porque esa era su tierra y quería dar todos los conocimientos a esa gente que tanto lo necesitaba. Realmente en esos elementos que él planteó en su tesis de grado fueron en las cuales él, en las áreas donde realmente él se esmeró más por atender. En 1889 lo llama el maestro, seguido que estaba en Ignotú, tuvo que irse en mula, ¿no? Como siempre, como en esa época no habían vehículos, y el único vehículo para viajar era la mula. En 1889 lo llama el doctor Calixto González, que había sido su maestro, para que fuera porque había sido seleccionado para continuar sus estudios en Europa. Para continuar sus estudios en Europa con el respaldo de una beca del Estado venezolano. Estuvo estudiando en París, en poco tiempo en Berlín, y después continuó hacia España y Estados Unidos para cumplir con algunos compromisos profesionales que te había señalado, versados en su capacitación y en la investigación médica. Soñaba con que en Venezuela pudiera desarrollarse la investigación, sobre todo de ese tipo de enfermedades que en esos momentos estaban, de enfermedades bacterianas y enfermedades de todo, sobre todo la fiebre tifoidea y las diarreas que estaban diezmando a la población. Allí, cuando terminó su tiempo de estudio en Estados Unidos y en España, los compromisos que tenía que asumir allá, solicitó al gobierno venezolano para que hicieran dotación de los laboratorios en Venezuela, y de hecho lo apoyaron. El primer microscopio que vino a Venezuela fue traído por el doctor José Gregorio Hernández. Bueno, continuando con la exposición, pues bueno, yo destacaría de lo que pude leer. Creo que hay que poner las cosas también en contexto, porque leemos, ya venían comentando cómo el doctor José Gregorio Hernández se forma de muy joven, tenía 23 años, pues estamos hablando de finales del siglo XIX, y creo que lo interesante al revisar esta historia es que, bueno, es entender todas las dificultades que pueden existir en la Venezuela de ese tiempo. Digamos, no existía estos mecanismos de comunicación que puede haber ahora, obviamente, y creo que eso habla mucho del perfil del doctor José Gregorio Hernández, ¿no? Tomando en cuenta además que siempre que nos acercamos a figuras religiosas, pensamos en su vocación,
pensamos en la parte espiritual, pero al menos de la parte que me tocó a mí leer de su historia, hablan también de su capacidad, digamos, intelectual y profesional, que es lo que termina quizás distinguiéndolo y convirtiéndolo en una referencia para la actualidad, ¿no? Además, un hombre con formación, que manejaba idiomas, alemán, inglés, francés. Repito, pensar eso a finales del siglo XIX no es como en la actualidad que tenemos todos, digamos, la posibilidad de formarnos, de tener conocimiento a través de diferentes vías para la educación, sino bueno, en una época no había nada de esas facilidades, ¿no? Y creo que eso es un elemento a tomar en cuenta como testimonio de una persona que obviamente cultivó todo lo que tiene que ver con lo espiritual, con su relación con Dios y con la comunidad, pero también el aspecto intelectual, profesional, ¿no? Creo que termina quizá distinguiendo al doctor, ¿no? Allí, como se señala, termina siendo incluso individuo de número de la Academia Nacional de Medicina, está entre sus fundadores. También allí, en este testimonio, destacan cómo cuando regresa al país asume las cátedras de histología normal y patológica y bacteriología y fisiología experimental. Es decir, que creo que también allí, como un elemento interesante, que también se preocupó por transmitir conocimientos, ¿no? Todo esto además es un país, bueno, como la Venezuela de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que como también ya advertíamos, bueno, para poder ir a su pueblo tenía que ir en mula. O sea, con todas esas dificultades, bueno, ya él obviamente entendía la importancia de transmitir el conocimiento y la formación, entendiendo que la medicina era también un elemento para acercarse a la gente y contribuir con la comunidad y por supuesto también ya ir dejar un legado, ¿no? Porque también se ocupó de la formación, de la universidad, de la academia, y eso es algo que termina además siendo, bueno, algo que todavía hoy marca su huella en la sociedad, ¿no? Cuando la gente tiene algún problema de salud, pues, piensa en el doctor, pero en esa condición de médico que termina distinguiéndolo. Además de esa parte del testimonio, en este relato también destacan su acercamiento ya a lo que es la vocación religiosa y las dificultades que enfrentó cuando, bueno, por su condición física, por enfermedades, por ejemplo, toda la parte vocacional, cuando viaja a Italia para ingresar como novicio en el monasterio de la Cartuja. A los 9 meses tiene que regresar a Venezuela por motivo de su condición física, y posteriormente cuando viaja a Roma en 1913, igual cuando trata de ingresar al Pontificio Colegio Pío Latinoamericano, nuevamente regresa a Venezuela por temas de salud, por problemas de la tuberculosis, ¿no? Y después, en su búsqueda de cómo vivir su vocación cristiana, se hizo parte de la Orden Franciscana Seglar de Venezuela en la Fraternidad de la Merced en Caracas. Pero en este testimonio, repito, yo creo que lo llamativo, lo interesante, y que quizá marca una diferencia con respecto a otras historias de este tipo, es ese hombre que, bueno, que entiende la importancia de la formación profesional, de la academia, y que lo hace más en ese sentido también humano, y creo que también genera una discusión, un debate interesante, de que a veces se cree que la ciencia está reñida, o la investigación científica, académica, está reñida con la fe. Vemos en el día a día que no, pero el doctor José Gregorio Hernández termina siendo un testimonio de que, bueno, tú puedes obviamente tener fe, vocación religiosa, y cumplir también, digamos, todas tus responsabilidades como parte del pueblo de Dios, pero también, digamos, eso no va reñido ni mucho menos con todo lo que tiene que ver con la formación profesional, la academia y la universidad, ¿no? Yo creo que eso es un parte importante del legado y testimonio que deja, sobre todo, repito, una historia que es de finales del siglo XIX, pero que tiene vigencia en el siglo XXI, ahora también con los desafíos de este tiempo, ¿no? De cómo combinar la fe y la vocación y el amor a Dios con la labor profesional y el trabajo, como cada uno de su espacio, en este caso el doctor era médico, pero como cada uno de su espacio, de su formación, puede también contribuir con la comunidad y servir a Dios.
Y precisamente, dando continuidad a lo que dejaste, a lo que estabas diciendo últimamente, con esta situación que estamos viviendo en este país, han aparecido una cantidad de personas en los diferentes sectores del país que realmente trabajan, están sensibilizados con la situación que estamos viviendo. Ayudan a muchísima gente, no solamente desde el punto de vista médico, sino desde el punto de educación, humano, y apoya a todas estas personas que están viviendo una situación bien difícil y bien dura en este país. En vista de esto, también quería recalcar que José Gregorio Hernández fue devoto de San Ignacio de Loyola. Precisamente él no fue santo, fue una persona que realmente ayudó y protegió y colaboró con muchas personas y las apoyó. Y vamos a pararnos pues a rezar la oración de San Ignacio de Loyola. Toma, Señor, y recibe toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad, todo mi haber y mi poseer. Tú me lo diste, a ti, Señor, lo retorno. Todo es tuyo. Dispone de ello según tu voluntad. Dame tu amor y gracia, que éstas me bastan. Amén. Vamos a rezar un Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, Virgen de Coromoto, Nuestra Señora del Valle, viva José Gregorio Hernández, viva Venezuela, viva el Padre que realmente nos apoya. Gracias por asistir.